Esta semana se cumplen 7 años de la desaparición de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos. Desaparecía justo al lado de su casa cuando salió a despedir a unos amigos. Dejó la puerta entreabierta como cuando uno se predispone a regresar de inmediato, pero nunca volvió y nunca más se volvió a saber de ella. 7 años de intriga, incertidumbre e impotencia entre sus familiares, amigos y vecinos. Todos la siguen teniendo muy presente, sobre todo porque nada ha vuelto a ser igual. Esto de gente, la Guardia Civil. Yo me quedé como en shock, con mucha tristeza, con muchas ganas de llorar, con mucha pena. Era una vecina muy querida. Ya no es igual que sin Francisca Cadenas. Ya cambió mucho. Pues vamos a saludar ya a las personas que hoy nos acompañan aquí en el plató de Conexión Extremadura. Está con nosotros José Antonio Meneses, hijo de Francisca Cadenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Diego Meneses, marido de Francisca Cadenas. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a los dos por venir también. Nos acompaña hoy en plató nuestra compañera Lourdes Aguilar, que suele estar en la calle, pero hoy, por ser periodista y por ser de Hornachos de toda la vida, también nos va a ayudar a entender lo que han vivido tanto esta familia de Francisca como también toda la localidad de Hornachos en los últimos tiempos, en los últimos 7 años, que se dice pronto. Lourdes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, la primera pregunta, José Antonio. Quizás mucha gente en su casa se pregunte esto que te voy a decir. ¿Por qué estáis hoy aquí, 7 años después? Pues la finalidad de venir hoy a plató es reivindicar lo que hemos reivindicado en estos 7 años, es desmaquillar un poco la realidad del mundo de los desaparecidos, desapariciones mediáticas, que todos las conocemos, que se han empleado todos los medios y recursos disponibles. En un periodo corto de tiempo, las familias han tenido una respuesta y mi familia lo que viene a reivindicar y a desmaquillar es un poco la enorme desigualdad de medios que hay a la hora de investigar y que no todas las investigaciones se pueden investigar, porque es decir, hay más desapariciones que investigadores, entonces algo falla. Diego, ahora vamos entrando poco a poco en materia. ¿Cómo estáis después de estos 7 años? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es posible vivir, por llamarlo de alguna manera, y tú utilizas el verbo que consideres más oportuno, con tantas preguntas sin respuesta? Pues como podemos, se vive. Otra cosa, porque preguntas hasta la hora y la fecha no hay ninguna. Estamos igual que el primer día. Nosotros hablamos con todos los que investigan, pero no nos dicen nada al final. Entonces la clave es que no sabemos lo que ha pasado todavía. Lourdes, 7 años en los que todavía dicen, en el que se encuentran como si fuera el primer día. Yo, Juan Pedro, los escucho hablar y es que me remonto a esos 7 años cuando yo me enteré al día siguiente, justo yo no me enteré esa misma noche, fue al día siguiente, y cómo todo el pueblo pues, se reunía justo en la calle Hernán Cortés y también en la calle Nueva, preguntándose sobre todo que cómo podía haber pasado esto en un pueblo tan pequeño, y también destacar que justo 2 meses antes, no sé si lo recordáis, también desapareció un vecino allí en Hornachos y que apareció pues 2 días después. Entonces, incluso ellos a lo mejor también tenían la esperanza de que era de estas características, pero iban pasando los días, los vecinos de Hornachos pues nos hacíamos las mismas preguntas incluso que ellos, ¿qué ha podido pasar? Y 7 años después seguimos igual. Al principio hubo un gran movimiento vecinal, todo el pueblo se echó a la calle, pero ¿qué faltó en esos primeros instantes, en esas primeras semanas y primeros meses? Lo que faltó es lo que ha faltado siempre en esta investigación, es decir, nosotros en todas las concentraciones que hemos hecho, la única finalidad con la que hacíamos estas concentraciones es para que el caso lo llevara a la UCO. El hecho de pedir que el caso lo lleve la UCO, con esto no, ni mucho menos estoy menospreciando la labor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Badajoz. Es decir, son profesionales como la copa de un pino, pero tienen sus limitaciones. Es decir, es un equipo muy pequeñito y tú una desaparición de esta complejidad pues no la puedes investigar con 4 o 5 personas, porque necesitan muchos efectivos, a pie de campo, investigación pura y dura. Entonces pues pasa lo que nos está pasando, que el caso está enquistado, bajo mi punto de vista, y es prácticamente imposible de que haya un detonante y se detenga a alguna persona.
Claro, hay que decirle a los espectadores que el caso sigue desde aproximadamente un año, un poco antes de un año, fue cuando se decretó ese secreto de sumario, está bajo secreto de sumario, y desde entonces no habéis podido tener acceso a ningún tipo de información, como es lógico. ¿Vais en los próximos meses a recurrir este secreto de sumario? ¿Vais a hacer algo al respecto? Pues lo tendremos que pensar con la familia, es decir, mi padre y mis hermanos, a ver qué tenemos que hacer, porque no podemos seguir como vamos hasta la fecha. Es decir, ha pasado mucho tiempo y hay que recordar que cuando se cumplen 10 años a una persona la tienes que declarar por fallecida, y no me quiero ver en esa tesitura de un plato de buen gusto. Claro, porque quizás lo peor de las desapariciones, Diego, es cuando no puedes darle la despedida que una persona se merece, y en la cultura que tenemos, en la cultura en la que nos hemos criado y hemos crecido, que sí. Pues queremos darle ese descanso, ¿no?, que toda persona se merece. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo lo llevas en tu día a día? Pues se vive muy mal, pensando siempre lo mismo. Porque cuando muere una persona, bueno, sabes lo que ha pasado, pero aquí es que no sabes lo que ha pasado, que es lo malo. Eso es un sin vivir todos los días. Un sinvivir que comparten también muchos vecinos de la localidad, sobre todo teniendo en cuenta que aquello que pudo pasar sucedió justo al lado de vuestra casa, por ese callejón que veíamos ahora mismo en directo, y que por el que seguramente tengáis que pasar un día sí y otro también. Muchos días. Muchos días, en muchas ocasiones. Vamos a marcharnos en directo hasta la localidad de Hornachos. Vamos a hablar con una persona que era amiga y vecina y amiga de Francisca Cadenas. Ella es Maribel Carracedo. Hola, Maribel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maribel Caballero, sí. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de Francisca? ¿Cómo era tu relación con ella? Bueno, pues mi relación con Francisca era muy buena, como vecina y como amiga. Y bueno, su hijo José Antonio, el que está ahí ahora mismo en plató, pues es de la misma edad que mi hijo, y amigos de toda la vida, y la verdad que hemos hecho muchas cosas en común. Maribel, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a Francisca? ¿Ese día hablaste con ella? Sí, la tarde de la desaparición, aquella tarde, sobre las 8. Yo venía de casa de mi madre y ella estaba en la puerta, que iba a tirar basura porque estaba arreglando lo que nosotros decimos aquí en los pueblos, el doblado. Estaba de limpieza. Y entonces, sobre las 8, las 8 y pico, hablé con ella, y fue la última vez que pude hablar con ella, de verdad. Sobre las 8 y pico de la tarde, Francisca desaparecía poco antes de las 11 de la noche, un momento en el que tú, José Antonio, entrabas en casa, ¿es verdad? Creo que regresabas a casa, no sé si del trabajo, y tu madre te decía, ahora vuelvo y te hago la cena. Esas fueron sus últimas palabras. Sí, esas son las últimas palabras que tengo de mi madre. Es decir, yo llegué de trabajar, como bien has comentado, ¿no? Y mi madre iba a acompañar a la niña que cuidaba y al matrimonio, Antonio y Adelaida. Entonces ella me dijo que no me hiciera la cena, evidentemente, porque tenía la intención de volver, ¿no? Y han pasado 7 años y me sigo haciendo la misma pregunta de qué pasó aquella noche. ¿En qué momento? Y recalcar también, Juan Pedro, eso que Francis, como la conocemos nosotros en el pueblo, que ella salió con unas mallas, con una camiseta de manga corta, sin documentación ninguna, sin el móvil, porque, bueno, pues su rutina diaria, ¿no?, el llegar a casa y el prepararle la cena. Entonces... Lourdes, creo que quieres preguntarle algo a Maribel. Sí, Maribel, buenas tardes. Sabemos pues que Hola, buenas eras tardes, amiga íntima de Francisca, y bueno, preguntarte, que ya le hemos preguntado a la familia cómo lleva esta situación después de 7 años, pero ¿cómo lo llevas tú siendo, bueno, pues su mejor amiga? Bueno, pues la verdad es que mal. Han pasado 7 años, pero ella siempre está muy presente. Además, vivimos justamente encima de ellos. Y cada vez que salimos a la calle o cruzamos el callejón, vemos a sus familiares, a su marido, a sus hijos. Muy presente, siempre está muy presente. La tenemos muy, muy presente. Maribel, supongo que nada ha vuelto a ser igual en Hornachos, y menos en tu caso, por vivir justo encima de la vivienda de esta familia, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. El tiempo, ya hace 7 años, y el tiempo, bueno, va curando, pero la verdad es que nosotros aquí, pues,
La tenemos muy presente, siempre. Maribel, este jueves... Sí, siempre. Sí. ¿No? Que cada vez, como los niños han ido creciendo siempre con ellos y si los niños tienen cosas que hacer o cosas que siempre la tenemos presente, muy presente. Más que una vecina para vosotros, ¿no, José Antonio, ella? Sí. Es una vecina y también pariente mía. Ah, también. Su madre y mi madre prima. Al final en los pueblos, bueno, pues Sí. esas relaciones que tenemos, ¿no? Oye, Maribel, este jueves hay una nueva concentración para, bueno, pues como ya comentaba José Antonio, ¿no? Para recordar a Francisca, para hacer esa reivindicación, para mantener viva la llama de esta desaparición, de su búsqueda, de esta investigación. ¿Qué le dirías a los vecinos de Hornachos y también de localidades del entorno que siempre se han mostrado muy proclives a ayudar, a colaborar y a arrimar el hombro en esas concentraciones y desde el primer minuto también en todas aquellas búsquedas y batidas que se desarrollaban? ¿Qué le dirías a toda esa gente para que este jueves fueran a esa concentración y que no decaiga el ánimo? Pues eso, que vengan, que estén con nosotros, que estén con la familia y que cuantas más gente seamos mejor para que esto no quede en el olvido y no sea una desaparecida más. Queremos que haya una respuesta y queremos encontrarla y queremos saber qué pasó aquel 9 de mayo del 2017, hace 7 años, que son muchos años, es mucho tiempo, la verdad. Maribel, pues te agradecemos que hayas estado unos minutos aquí con nosotros en directo en Conexión Extremadura y mucha suerte para todos, mucho ánimo. Venga, gracias. Muchas gracias. Precisamente, Maribel, nombraba lo que sucedía en ese 9 de mayo. Vamos a retroceder en el tiempo. Hace 7 años pasaba todo esto que vais a ver a continuación, la reconstrucción de los hechos de la que se ha encargado nuestro compañero José Domingo, allí en Hornachos. 9 de mayo de 2017, desde esta casa salía Francisca Cadenas a eso de las 11 de la noche acompañando a la niña que cuidaba, a Triana. Recorre aproximadamente unos 50 metros, los que le separan de la calle Hernán Cortés, donde esperaba el matrimonio, los padres de Triana, Antonio y Adelaida. En esta calle, la calle Hernán Cortés, muy cercana al centro, Antonio y Adelaida tenían aparcado su vehículo. Aquí llega Francisca Cadenas acompañado de la niña y se la entrega. Antes de marcharse, le promete que al día siguiente le preparará una sopa. Después de dejar a la niña, Francis volvía a su casa cruzando este pasaje. Aquí se encontró con un vecino, Carlos, apodado El Negro, que testificó que le dio las buenas noches. En este pasadizo, que está bien iluminado por la noche con hasta 4 fluorescentes, se le perdió la pista a Francisca Cadenas, de la que hace 7 años que no se sabe nada. Una de las primeras hipótesis fue que Francisca se había marchado de manera voluntaria, pero la familia lo descarta. No llevaba teléfono móvil, vestía mallas deportivas oscuras, camiseta rosa de manga corta y zapatillas de deporte. Fui la primera que me enteré, porque yo iba a echarle las gotas a mi madre. Por la noche eran las 11:20, una cosa así, y venía su hijo, el chico, para abajo, José Antonio, y yo abriendo la puerta de mi madre, que vive por encima de mí, dice: Carmen, ¿has visto a mi madre? Y digo: ¿yo a tu madre? Dice: sí. Digo: pues ¿qué pasa? Dice: porque hace ya mucho tiempo, un cuarto de hora o así que salió, cuarto de hora, 10 minutos. Dice: y no ha llegado todavía. Digo: bueno, José Antonio, no te preocupes, que tu madre estará hablando con cualquiera, tú no te preocupes. Aquel 9 de mayo jugaba el Real Madrid, había fútbol y bares como este estaban repletos de gente. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues había muchísimo ambiente y nosotros teníamos aquí mucha gente, había muchas cenas y vamos, que había mucha gente por aquí, en el bar este, en el de Feli, en fin. Es que 10 minutos antes de pasar esto, mi hija pasó por el callejón ese y no se escuchó nada. Por la mañana se presentó a mediodía la Guardia Civil en casa para hacernos una pregunta, si habíamos escuchado algo, porque claro, es que estábamos muy cerca. A Francisca Cadenas le gustaba mucho salir a pasear por esta zona y lo hacía además acompañada de su hijo José Antonio. Este es uno de los lugares además donde más ha buscado la Guardia Civil, que llegó a registrar hasta más de 20 pozos.
Precisamente yo fui con 4 o 5 que me dijeron a mí que yo los llevara a las cuevas esas y estuvimos buscando. Sin ningún resultado. Sin ningún resultado. Es que esto parece que se la traga la tierra. Cada año los vecinos de Hornacho se reúnen en esta plaza para recordar a Francisca y pedir que sigan buscándola. Hay que seguir buscando y hay que seguir mirando, porque a los demás, aunque parezca que no nos acordamos y aunque parezca que pasamos del tema, a nosotros, Francisca, no se nos olvida. A los vecinos de Hornachos, Francisca no se les olvida y en 3 minutos hemos podido contar y resumir pues la mayor parte de las certezas que tenemos en torno a este caso. El resto, pues no disponemos de esa información. Vamos a saludar a Paco Lobatón. Paco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Son muchas preguntas todavía 7 años después, casi ninguna respuesta. ¿Te has encontrado alguna vez con algún caso así? Supongo que sí. ¿Cuál es la salida? Son todas las preguntas, en efecto, y la salida no puede ser otra que la de seguir en la búsqueda de la respuesta, y eso en términos prácticos, en términos, digamos, serios, significa investigar. Algo que esta familia, la familia Meneses Cadena, ha pedido desde el primer minuto y ha tenido además el acompañamiento, como acabáis de contar perfectamente y de constatar, de los vecinos, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, en una de las muchas veces que he podido acompañar a la familia en Hornachos, a uno de los familiares que tomó la palabra para decir: no hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Una desaparición no es un misterio, es un hecho por esclarecer. En términos de investigación policial, seguramente es algo de lo más difícil, aunque en este caso los pocos datos que hay son muy concretos, muy elocuentes. Quiero decir que el escenario, lo que llaman los expertos en investigación, el escenario de partida está claro. De forma que, ¿por qué no se ha llegado más adelante? No lo sabemos, no hay que atribuir una intención, pero hay que remitirse a los resultados. Y si no hay resultados, hay que seguir intentándolo. En esto, Juan Pedro, por responder a tu pregunta, sí me he encontrado con casos, incluso te podría referir a algún caso de los años 90. Claro. Por ejemplo, el caso de Gloria Martínez, que tuvo menos foco mediático que el de las niñas de Alcácer, pero recuerdo que hay un inspector de la brigada judicial, en este caso de la Policía Nacional, apellidado Sánchez, siempre decía: hay que seguir, y recuerdo que ese inspector, sobre el caso de Gloria, interrogó a las mismas personas, y a personas distintas, pero incluso a las mismas, una y otra vez. Solo cabe ese camino. Esa es precisamente una de las quejas de la familia Meneses, ese foco mediático. Por nuestra parte, como televisión pública aquí en Extremadura, hacemos todo lo posible por darle visibilidad al caso y a su reivindicación y a su situación tan dramática. Pero por otro lado, pues ese destino de los distintos recursos que se enfocan en unas investigaciones y en otras, ¿no? ¿Por qué, Paco, hay unas desapariciones a las que se les dedica la UCO y otras la policía local? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, esa es una pregunta que yo he también hecho directamente a altos responsables de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ¿no? Incluso, bueno, públicamente ahí en la plaza del Ayuntamiento me he dirigido a los responsables de la Guardia Civil para decirle que los vecinos de Hornachos, de forma colectiva, de forma multitudinaria, están pidiendo UCO ya. Es el elogio más grande que puede tener un cuerpo policial. De forma que yo no veo que haya una manera mejor. Debería haber sido inmediato el tener una respuesta. Por eso yo le pregunté, aprovechando una de las concentraciones anuales que hicimos en Madrid con motivo del 9 de mayo y de los premios de la Fundación Quién sabe dónde, los premios 9 de marzo,
le pregunté a un alto responsable y me vino a decir, no voy a repetir palabras textuales, pero me vino a decir que la demanda era mucha y los recursos pocos. ¿Y cuál es la reflexión a continuación? Pues, ojo, me lo estaba diciendo la persona, el alto responsable de la Guardia Civil, que estaba retirando un premio en relación con el caso de Diana Quer y que tenía en ese momento el encargo, el desafío de investigar el caso de Manuela Chaver. Y me vino a decir esto. Y la siguiente conversación que tuvimos fue un investigador de la talla de los que integran el equipo de la UCO, no se prepara de un día para otro. De forma que, ¿qué se necesita? Un plan de refuerzo, pero un plan no de decir vamos a destinar a 4 miembros más de no sé qué unidad a la UCO. No, no. Hay que prepararlo. Es un proceso de formación, de especialización. Y en esto, Juan Pedro, también te puedo decir que es algo que yo he venido escuchando a las familias también desde los años 90, desde la asociación Intersos de los padres de Cristina Bergua, ¿no? Ellos fueron al Congreso de los Diputados antes de que hayamos ido nosotros con las familias, ¿no? Muchas veces, ¿no? A pedir precisamente esto, ¿no? Porque esa es la clave. Paco, tengo la duda. Y para investigar hay que tener buenos investigadores. Claro, y después de 7 años, ¿podría intervenir la UCO? ¿Podría retomar Puede este intervenir, caso? y de hecho, ¿Sí? bueno, creo que José Antonio, Diego, que están ahí presentes y a quienes saludo, por supuesto, con todo el afecto de siempre, creo que ellos han recibido de la comandancia de la Guardia Civil, que digamos que es la Guardia Civil a escala de Extremadura, de Badajoz, creo que incluso también de la delegada del gobierno en su momento, el compromiso de que la UCO ya estaba informada, de que estaba en alguna manera tomando parte de. Lo que no tiene es el encargo exclusivo, si no, supongo que se le hubiera transmitido a la familia. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Yo creo que no hay que dejar de formular la petición, sobre todo cuando se está haciendo con la decencia, con la paciencia, con la entereza con que el pueblo de Hornacho y la familia Meneses Cadena lo está haciendo, ¿no? Todas las instituciones, yo recuerdo, se han ido sumando, desde el alcalde, desde el principio estuvo, ¿no? También he mencionado la delegada del gobierno, pero la Asamblea de Extremadura, seguro que José Antonio y Diego recuerdan que hicimos una visita y que inmediatamente hubo una respuesta de la Asamblea de Extremadura, y los días 9 de cada mes, no sé durante cuánto tiempo, pues salían al exterior del edificio de la Asamblea y ahí se plantaban para reivindicar la memoria de Francis Cadena y de los desaparecidos. Paco, le doy la palabra a José Antonio y a Diego, que supongo que te querrán saludar y decir algo. Pues nada, es lo que ha comentado un poco Paco. Es decir, el hecho de investigar desapariciones no es algo sencillo. Entonces, tú, un investigador no lo puede formar de hoy para mañana. Venga, te doy un caso de una desaparición que ocurrió hace 7 años. Es decir, esto es un proceso que lleva tiempo y es lo que he comentado al inicio de la entrevista. Es decir, hay más desapariciones que investigadores. Entonces, partimos de la base de que hay un problema gordo. Paco, también después de 7 años el caso está bajo secreto de sumario. ¿Qué te sugiere esta situación judicial? ¿Y cómo podrían actuar ellos? Esta situación judicial me hace recordar que, bueno, el caso fue archivado, y esto lo descubrimos con gran sorpresa, a las 48 horas creo que fue, lo cual es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero expresa una carencia que no es solo de los cuerpos policiales, sino de la estructura judicial. La ley vigente, que es la ley de enjuiciamiento criminal, es una ley que viene del siglo XIX y que no contempla, digamos, de una manera específica y concreta el tema de las desapariciones, de modo que se aplican criterios de la investigación criminal general, digámoslo así. Y si no hay nadie para sentar en el banquillo, pues el caso se archiva a la espera de encontrar a alguien o encontrar una prueba. Pero esto se convierte en una pescadilla que se muerde la cola, porque si no se investiga, no se va a encontrar esa prueba para sentar a quien corresponde en el banquillo, si hay que sentarlo, ¿no? Y esta es la cuestión de fondo que demanda
un cambio legislativo, una ley también específica, que es el Estatuto de la Persona Desaparecida, que se ha venido preparando y trabajando intensamente durante pues muchos años, desde 2016. De entrada, Paco, son muchas cosas las que estás contando y que motivarían muchos cambios a nivel policial, a nivel legal, judicial. Estamos hablando de cambios muy profundos en todo nuestro sistema, bueno, casi que democrático, ¿no? Pero es fundamental porque, fijaos una cosa, muchas veces se les pide a la policía que esté encargada de un caso que dé todo de sí. Claro. Y yo creo que podemos decir que la mayoría de los responsables, sea Guardia Civil, Policía Nacional, en fin, que tienen este encargo, la policía local no tiene esa competencia, pues sea cual sea la gente que recibe el encargo de una investigación de una persona desaparecida, normalmente yo he visto a gente entregada. Pero ¿qué ocurre? Que luego es requerido para otras tareas, para otras urgencias, ¿no? Y entonces el caso queda ahí, no olvidado, pero aparcado. ¿Por qué? Porque se le está demandando que se ocupe de otras cosas que son perentorias, que son urgentes, que tienen que ver con la vida cotidiana de una población, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de una ley es cambiar las condiciones también por las que se investiga. No debe depender de la disponibilidad de un cuerpo policial. Debe ser un mandato imperativo, imperativo. Y Paco, esto hay que aplicarlo, hay que hacer que se aplique, quiero decir. Paco, muy buenas tardes, soy Lourdes. Sí. También me gustaría preguntarte Hola, que, bueno, después de 7 años, ¿qué tiene este caso, a diferencia de otros, por los que, pues, sigamos como el primer día? Bueno, cuando no hay resultados concretos, hay algo así como una situación de kilómetro cero, pero no es verdad que sea kilómetro cero. Yo creo que tendría que haber ahora mismo, y creo que es lo que hay que reivindicar, un ejercicio de recopilación o de revisión. Yo me atrevería a usar esa palabra, que es delicada, ¿eh? Porque revisar un caso, ¿qué significa? No estoy usando ahora el concepto en términos jurídicos, sino en el sentido en el que se ha recogido ya en el Plan Estratégico Nacional sobre Personas Desaparecidas, que se aprobó en 2022 y que todavía, estamos en 2024, está vigente. Lo aprobó el Consejo de Ministros. Repito, el 9 de marzo de 2022 estábamos la familia con la Fundación en un acto en el Senado. Creo que Antonio y Diego estaban allí y los otros hermanos también. Javier creo que también estaba y Diego, el hermano, también estaba. Y tuvimos la noticia de que mientras estábamos allí el gobierno había aprobado un plan estratégico. Pues bien, en ese plan estratégico, es a lo que iba, hay un punto concreto en el que respecto de las desapariciones sin resolver se plantea la posibilidad de una revisión, de un repaso. Y eso es lo que hay que reclamar ahora. Y que en esa mirada nueva a un caso que tiene ya acumulado mucho tiempo, puedan participar para nueva mirada, nuevos ojos, ¿no? Y que se abra la posibilidad de que incluso entren otros cuerpos policiales. Pues nos quedamos con esa reflexión. Paco Lobatón, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros para ayudarnos a entender esta realidad y sobre todo para ver todo lo que hay que cambiar en nuestra sociedad para que este tipo de situaciones al menos se puedan evitar, que se pueda evitar el dolor de familias como la de Francisca Cadenas. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para la familia en especial y para todos los vecinos de Hornachos que han tenido siempre y seguro que este jueves volverán a tener un comportamiento ciudadano ejemplar. Eso es. Gracias, Paco. Hasta la próxima. Gracias. Hablamos precisamente de los vecinos de Hornachos que continúan teniendo muy presente el dolor de Francisca Cadena, el dolor por la desaparición de Francisca Cadenas. ¿Cómo recuerda usted aquel 9 de mayo de 2017 cuando desapareció Francisca Cadena? Pues lo recuerdo mal, muy mal. Primero porque éramos vecinas, porque teníamos amistad, porque la noche anterior había venido a mi casa a comprarme huevos. Ya no es igual que sin Francisca Cadena. Ya cambió mucho. Con mucha tristeza, con muchas ganas de llorar, con mucha pena. Era una vecina muy querida.
y nosotros la noche no la pasamos en la calle. Esperando a ver alguna noticia, porque los que salieron a buscarla pues venían y que no encontraban nada. Pues mira, estaba el pueblo revueltito. Yo, la verdad, me lo dijeron por aquí, por una calle que venía a comprar, venía de compra, me lo dijeron y yo me quedé. ¿Tú cómo te vas a esperar eso, sabes? Y luego, pues claro, llegué por aquí, estaba todo esto de gente, la Guardia Civil. Yo me quedé como en shock. Desde entonces hay más miedo, respeto en el pueblo, por ejemplo, por pasar por el pasadizo. En esos momentos había mucho miedo, ¿sabes? Porque yo venía de casa de mi padre a las 12 de la noche, ¿sabes? Pero sí que daba miedo. Sí. Bueno, habrá gente que sí que le tenga un poco de respeto y a lo mejor de la vuelta hacia abajo y eso, sí. Más miedo sí hay, porque las calles incluso tú sales según a qué hora y te las encuentras más vacías y las puertas más cerradas. ¿Qué cree usted que pudo pasar? Pues yo no sé. ¿Cómo comprende que yo voy a imaginarme qué pudo pasar? Si esto es inimaginable. Es inimaginable. En un sitio donde estamos, en todo el medio del pueblo. Ahí ya hay muchas opiniones, pero eso son solo opiniones, que no se sabe nada, Me da la corazonada de que tengo el pensamiento algunas veces que está viva. ¿Crees que ella se pudo ir por su propia voluntad? Pues no lo creo que se fuese por su propia voluntad, no lo creo. Porque en realidad ella, yo qué sé, tenía a su madre también muy mayor en casa, a sus hijos. Allí no ha escuchado nadie nada, ni han visto nada ni nada. Después de 7 años, ¿qué se dice por el pueblo? ¿Hay desesperación? Mucho silencio. Yo no he vuelto a saber nada. Que ojalá y algún día pues ya sepan algo y por lo menos... ¿Crees que la Guardia Civil puede hacer más de lo que está haciendo? Hombre, yo pienso que siempre se puede hacer algo más. Siempre, en todas las cosas. Pero bueno, esperemos que algún día sepamos respuesta y sobre todo la familia, hombre, que... ¿Sabes? Que eso es muy duro para una familia, no encontrar a una persona. Yo creo que esa penúltima respuesta de este vecino de Hornacho resume a la perfección una respuesta concisa, clara, cuando decía mucho silencio, una descripción quizás de estos últimos 7 años en Hornachos. Están ya con nosotros Enrique Díaz de Valdeón, criminólogo. Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Maica Sánchez, psicóloga, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ha puesto Paco Lobatón sobre la mesa muchos asuntos para analizar, quizás no abarquemos en el tiempo que tenemos a analizar todo con detalle. Sé que dedicarlo otro día, por supuesto, se lo dedicaremos. Enrique, ¿qué te sugieren las reflexiones de Paco con respecto al caso de Francisca y, por supuesto, la situación que de entrada nos encontramos? Pues Paco ha puesto el dedo en la llaga. O sea, la preparación es fundamental en estas investigaciones, porque el reconocimiento del escenario y la investigación posterior de las personas que han estado en ese escenario son fundamentales. Y son fundamentales no solamente en tiempo, que también en forma. En tiempo me refiero a que tienen que ser entre 24, 72 y 96 horas, como máximo. Y en forma, que tienen que hacerse de la manera adecuada. Por ejemplo, Paco Lobatón ha señalado que se tomaba declaración varias veces a las personas en otros casos y que caían en contradicciones. Eso es fundamental. Quizás si se hubiera hecho se hubiera empleado esa metodología, y no lo sabemos, estaríamos hablando de que hubieran caído los testigos, que por cierto ninguno ya está en el pueblo hace mucho tiempo. Y por cierto, ¿os ha preguntado tanto a Diego como a José Antonio alguien sobre ese tema? ¿Os han preguntado la gente, estas personas que fueron testigos y no están en el pueblo, sobre ese tema? ¿Os han preguntado cómo estáis o cómo os sentís? No, nosotros no hemos tenido en estos 7 años ninguna llamada por parte de Adelaide y de Antonio, ni tampoco de Carlos Guzmán. De ninguno. Bueno, pues yo hay muchas cosas en esta investigación que me sugieren incertidumbres. Y sí que aquí además quiero añadir una cosa. Uno supera las cosas y el tiempo lo cura todo cuando hay certidumbres. Cuando hay certidumbres me refiero a cuando tú tienes un suceso que se produce y sabes lo que ha pasado, aunque sea una cosa un hecho muy deleznable y no deseado. Pero tienes donde agarrarte porque conoces la verdad
y tienes la certidumbre. Pero cuando las cosas no se tienen certidumbre, no se tienen certezas, no se tiene ninguna pista que te sitúe en un escenario, entonces eso el tiempo no lo cura. Y aquí tenemos el ejemplo que no lo cura el tiempo. El tiempo no lo está curando, Maika. Tú como psicóloga, como conocedora también de este caso a la perfección, este tiempo lo que hace es sumar más incertidumbre, más dudas sobre todo lo que ha pasado y bueno, oscuridad y silencio, como decía este vecino, a estos hechos. El tiempo es obvio que siempre corre en contra, y aquí hay dos factores para mí muy fundamentales. Uno ya lo habéis marcado, que es la incertidumbre, que es verdad que la incertidumbre tiene muchos tipos de emociones a lo largo de estos 7 años, ¿no? Pero se entra desde una desesperación inicial a una desesperanza, ¿no? Y también hay otro factor importante, que es se necesitan tener respuestas. Los seres humanos necesitamos tener respuestas, necesitamos saber qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, y yo creo que es un poco lo que se está pidiendo aquí, ¿no? Ese tipo de respuestas. Hay otra cuestión que también me parece importante, y es que aquí hay una pérdida que se llama una pérdida ambigua, porque es verdad que hay una desaparición, hay una pérdida física, pero hay un recuerdo a nivel psicológico y a nivel emocional. Se está haciendo por parte de medios de comunicación, se ha dicho, por parte de la población que ha respondido. Esto para la familia es un apoyo, y es un apoyo muy importante, ¿no? Entonces, esta pérdida ambigua que no permite cerrar el círculo a la familia, sino que lo que se intenta al final es de alguna forma buscar el equilibrio para vivir con esta situación de la mejor forma posible, seguir viviendo, pero también seguir buscando, ¿no?, esta dualidad. José Antonio, tú eres el más joven, el menor de la familia, y eres también, además, lo comentábamos antes de empezar el programa, el que siempre ha estado dando la cara al pie del cañón, abanderando la figura de tu madre para que no caiga en el olvido. ¿Cómo se vive con esta circunstancia? ¿En qué crees que te ha afectado? ¿Cómo crees que te ha cambiado la vida? A diferencia de si tu madre hubiera seguido con vosotros. La pregunta es ¿en qué no me ha afectado? Es decir, cuando vives un acontecimiento tan traumático, el desequilibrio que tiene a nivel emocional es abismal. Como bien ha comentado Maika, es algo que tienes que aprender a convivir con ello, pero es una mochila que te cargas todas las mañanas y que está 24 horas. 24/7. Es algo muy difícil de explicar porque pasas por diferentes etapas, desde apatía, desesperación, ira, frustración, al ver que no hay avances en la investigación y que hay un montón de variables que no dependen de ti y no puedes hacer absolutamente nada, que yo muchas veces me hago la pregunta, digo, es que parece que estamos en El Salvador. ¿Qué diferencia hay de que mi madre hubiera desaparecido en El Salvador? A fecha de hoy yo no veo ninguna. Pues Antonio, eso te afecta a ti, como decía, eres el que da la cara, pero es que al final afecta también a tus relaciones, sí, a tus amistades, también afecta a las relaciones que tienen tus hermanos. O sea, es algo, Maika, que revienta por completo una familia, ¿no? Claro, es una situación de alto impacto. Entonces, a partir de ahí, también lo que sucede muchas veces es que nos quedamos anclados en ese momento. ¿No? Habéis dicho 50 metros, 15 minutos. Todavía las preguntas es qué pasaron en esos 50 metros, en esos 15 minutos. Por eso la idea es que evidentemente cada persona tiene unas estrategias de afrontamiento ante esta situación. Y José Antonio acaba de decir, he pasado por tristeza, por ira, por frustración, por muchas fases, ¿no? Y al final es tener que convivir con esto, pero no podemos de alguna forma cerrar un duelo, ¿no? Todas las personas experimentamos duelos a lo largo de nuestra vida, pero claro, el duelo lo iniciamos y lo terminamos. Aquí hay un inicio de duelo, pero no hay un círculo que se pueda cerrar. Por eso yo indicaba que aquí es buscar el equilibrio para cómo seguir viviendo, ¿no?, de la forma más adaptativa posible, pero tampoco perder en la búsqueda, porque yo estoy segura que esta familia no va a parar hasta que podamos encontrarla. Un inicio de duelo que tiene como un primer horizonte los primeros 10 años, los que ya apuntaba José Antonio, Enrique, apuntaba que a los 10 años de desaparición se le puede dar por fallecida y claro,
Pero ese duelo al final es administrativo. Ese final de duelo no es un final de duelo sentimental, emocional, personal, humano. Sí, pero ahí hay una solución judicial, que es que se suspende y se retoma. Se suspende y se retoma, para que los plazos se puedan ir acortando. O sea, acortando en el sentido de que te dé más cancha para la investigación. No sé si me he explicado bien. Quiero decir que suspendemos y ahí el plazo no corre, ¿eh? Entonces retomamos otra vez la investigación y eso lo emplean mucho los jueces para que no pase el tiempo, ¿eh? Y esto caiga en que se deje de investigar, evidentemente. Y eso es fundamental. Yo de aquí hago un llamamiento al pueblo de Hornachos, que me consta que está volcado con esta familia. Pero el día 9 tiene que ser eso apoteósico, como ha sido siempre. O sea, allí tiene que ir todo el pueblo a manifestar el dolor que tiene por esta pérdida de la desaparición de Francisca Cadenas. Y no olvidemos una cosa, las desapariciones tienen un trasfondo emocional y un trasfondo sentimental que no tiene ningún otro suceso, por muy escabroso y muy cruel que se produzca y que sea. Y estoy hablando incluso de asesinatos, de homicidios, porque no tienes esas certidumbres a las que yo me refería antes, claro, que son las que te hacen vivir en paz. Precisamente quería terminar, sí, Mica. Al final, cualquier persona que por un minuto se pueda imaginar que un ser querido suyo ha desaparecido y no saber qué es lo que le ha pasado, ¿no? O sea, directamente... Es terrorífico. Quería terminar con ese llamamiento. José Antonio, te quería pedir que te dirigieras a tus vecinos, en primer lugar, y también, como sabes y como comentábamos, a toda esa gente que de los pueblos de la comarca se han acercado a apoyaros, para que hagas ese llamamiento de cara a este próximo jueves, 9 de mayo, en el que se cumplen 7 años de la desaparición de tu madre, de tu mujer, Diego, para que acudan a apoyaros. Qué importante es que sigáis recibiendo ese calor y ese apoyo. Sí, el llamamiento que hago es que este próximo 9 de mayo todas las personas que quieran y puedan, que asistan a la concentración que vamos a hacer a las 8:40 en la Plaza España, que nos ha pasado a nosotros, pero esto le podía haber pasado a cualquier persona. Es que recuerdo perfectamente cuando desapareció Manuela Chavero, que mi madre estaba en la cocina haciendo la comida y dijo, menuda pena, mira lo que ha pasado en Monasterio. Y al poco tiempo te ocurre a ti, es algo que no lo asimilas y no eres consciente de que te está pasando. Por cierto, tengo recuerdos de Emilia Chavero, de su marido, José, me da recuerdos para vosotros. Pepe, el marido de... Pepe, José, Pepe, me da recuerdos para vosotros y os mandan mucho ánimo también con todo esto que estáis viviendo. Juan con Pedro, esto hablaremos también este jueves. ¿Qué apoyo tenemos de todos los pueblos de arriba? A mí me preguntan en todos los pueblos, todos los días. ¿Cómo va? Digo, si no, ¿qué te voy a decir si no sabemos nada? Ya por último, no sabemos nada. Si la persona o personas implicadas en la desaparición de Francisca, de tu madre, estuviera viendo ahora mismo este programa, o lo ve luego, ¿qué le dirías? Yo lo que le diríamos es, lo que le diga a esa persona no le va... Es decir, no le va a generar nada a nivel emocional, porque creo que una persona que comete un hecho de ese tipo, es decir, que asesina o comete un homicidio, el hecho de verme a mí en televisión reivindicando la lucha y la búsqueda de una investigación más eficiente, a él no le genera nada. Lo que sí que hago un llamamiento a los investigadores, que son los que tienen la sartén por el mango, y que se pongan las pilas, es lo único que pido, porque han pasado 7 años. José Antonio, Diego, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.